Desde la ciudad o departamento industrial de Honduras, tenemos a un catracho. ¿Saben dónde es? De San Pedro Sula, del grupo número 3, tenemos a González Crisanto Héctor Antonio. Dios te bendiga, Héctor. Poder del Evangelio. En esta noche es mi deseo que podamos experimentar el poder del Evangelio para salvación nuestra, de nuestra familia y de todos aquellos que nos rodean. El Evangelio no es religión. El Evangelio es Cristo Jesús. Y fuera de Cristo no hay Evangelio. Una vez más, el Evangelio no es religión. El Evangelio es Cristo Jesús. Y fuera de Cristo no hay Evangelio. Hoy muchos están conectados a una religión, pero están lejos de la maravillosa persona de Cristo Jesús. Todos estábamos perdidos en completa oscuridad. Dios nos dio las buenas nuevas del Evangelio. Nos dio a Cristo Jesús para que tú y yo creamos en Él y obtengamos la vida eterna. En esta noche, nuestro texto para estudiar lo encontramos en Romanos 1:16, que nos dice así: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Analizaremos 3 puntos importantes. Número 1, el Evangelio tiene poder para salvarnos sin importar cuán bajo nos hemos caído. Número 2, el poder del Evangelio está por encima de cualquier poder. Número 3, el Evangelio es para todos los que creen. Comencemos desarrollando nuestro primer punto. El Evangelio tiene poder para salvarnos sin importar cuán bajo nos hemos caído. El Evangelio es la forma como Dios ejerce su poder para la salvación de los hombres. Donde quiera que el Evangelio encuentre un corazón creyente, es un poder divino, por medio del cual desaparecen todos los obstáculos para la redención de la humanidad. Pablo está afirmando un hecho que sabe que es verdadero. Él lo ha experimentado, él ha sentido ese poder y ha sido testigo de sus efectos en otras personas. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 21 al 24 nos dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales, los gentiles buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos es ciertamente locura, para los gentiles es locura, pero Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora voy a establecerme sobre las siguientes palabras: porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y voy a ocuparme de una sola pregunta: ¿cuál es esta salvación que tan poderosamente el Evangelio nos provee? Pablo no piensa en primera instancia en el primer evento de la conversión, sino en el triunfo supremo del Evangelio al traer a los creyentes la seguridad y el gozo a la presencia de Dios. Entonces, la salvación no es lo que sucede en la conversión, sino en el triunfo del Evangelio que nos lleva a reinar con Cristo Jesús. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 nos dice: Dios os haya elegido desde el principio. ¿Para qué?
para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, la salvación es Cristo Jesús. Nos mantiene en Cristo Jesús. Punto número 2. El poder del Evangelio está por encima de cualquier poder. No hay poder alguno que se puede comparar con el poder del Evangelio. Es inigualable e incomparable. No hay poder en este mundo que se puede comparar con él. Por encima del poder económico, por encima del poder político, por encima del poder social, por encima del poder religioso, por encima del poder satánico, por encima de tu necesidad, por encima de tu enfermedad, por encima está el poderoso Evangelio de Cristo. Pablo lo afirma, Pablo lo grita en Romanos 1:16: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Punto número 3. El Evangelio es para todos los que creen. Creer denota una acción continua, no solo en el primer acto cuando usted se convirtió. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio no es lo que, el creer no es lo que nos lleva o nos mantiene creyendo. La salvación nos mantiene en una línea creyendo hasta la venida de Jesús. Les voy a leer de la versión lenguaje actual. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 2, que nos dice: queridos hermanos, les recuerdo las buenas noticias que les di. Ustedes la recibieron, la aceptaron con gusto y confiaron en ella. Si continúan confiando en esa buena noticia, serán salvos. Pero si no, de nada les servirá haberla aceptado. Entonces, creer nos mantiene en acción en nuestra vida con Cristo Jesús. Y las buenas nuevas nos mantienen creyendo hasta obtener el galardón. Para concluir, quiero recordarles: el Evangelio no es una palabra, el Evangelio es una persona. El Evangelio no es acerca de Jesús, el Evangelio es Cristo Jesús. Lo voy a repetir de nuevo: el Evangelio no es una palabra, el Evangelio es una persona. El Evangelio no es acerca de Jesús, el Evangelio es Cristo Jesús y todo lo que Él nos enseñó. Cristo tiene poder para salvar a todo aquel que está creyendo, que continúa creyendo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree, ¿qué cosa? No se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio de Cristo. Ese es el Evangelio que salva. Ese es el Evangelio que da nuevas oportunidades. Ese es el Evangelio que levanta al caído. Ese es el Evangelio que hoy tú y yo necesitamos aceptar, el Evangelio de Cristo. Pablo no lo cansa de gritar en Romanos. Pablo lo afirma en Romanos 1:16: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Quieres aceptarlo en esta noche? Esta es tu oportunidad. ¿Crees que tiene poder para transformar tu vida? Que Dios te bendiga.